Desaprender y aprender a debatir abre una de las mejores oportunidades para la participación de las personas y grupos humanos en asuntos que son de interés público. Es un excelente método para analizar, tomar conciencia, contrastar y en un momento dado decidir sobre propuestas y posibles soluciones a problemas que afectan a grupos y comunidades en cualquier ámbito o tema de importancia. En este primer apunte, exploraremos el lugar que ocupa la herramienta de debatir en beneficio de la participación en temas de interés público, reconociendo que a través del tiempo, el debate ha sido precursor de grandes decisiones y grandes momentos que han influido en el progreso de personas y sociedades. Para ello, identificaremos algunas de las razones por las cuales es conveniente desaprender y aprender a debatir, que en esencia no es otra cosa que elaborar y exponer buenos argumentos de manera convincente. Adicionalmente, tocaremos algunos de los aspectos clave en la definición de temas y objetivos para debatir. Abordaremos brevemente el lugar de la capacidad de argumentar, siempre tomando en cuenta el contexto en el que aplicamos esta importante capacidad. Terminaremos este apunte con la invitación a realizar un primer proyecto enfocado a la aplicación y desarrollo de esta herramienta en la práctica. Se participa en asuntos públicos cuando hay la intención ya sea de mantener o de modificar una determinada situación que pudiera ser, por ejemplo, la eficacia en la seguridad de las personas, empresas y familias, la calidad de los servicios de salud o bien de la educación o los servicios urbanos. En este contexto, hay al menos 3 razones por las cuales, particularmente en esta época, promover y realizar debates es una necesidad básica de la participación de la sociedad en asuntos de interés público. La primera de estas razones es que la confrontación pública de ideas y argumentos es un recurso muy importante a disposición de las personas y las comunidades, sobre todo para lograr mayor claridad, superar diferencias y llegar a consensos en los propósitos y estrategias que en conjunto abonan al éxito de la participación. La segunda razón para debatir y poner en claro pensamientos y propuestas es la infodemia que domina la comunicación social de nuestro tiempo. La infodemia, nos dice la Organización Panamericana de la Salud, es una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta y en otros no, que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y fidedignas cuando las necesitan. En este contexto, agrega la organización, aparecen en escena la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de la información con intenciones dudosas. En la era de la información, este fenómeno se amplifica mediante las redes sociales, propagándose más lejos y más rápido, como si fuera un virus. La tercera razón para propiciar el debate abierto surge de la urgencia de entender y combatir el fenómeno de la posverdad, que, como explica en una entrevista el filósofo británico Anthony Grayling, es la creencia fuertemente visceral de que, en todo caso, mi opinión vale más que los hechos. Todo depende de cómo me siento respecto de algo, y desde luego su secuela bien conocida que rompe con la posibilidad del diálogo. Si no estás de acuerdo conmigo, me atacas a mí, no a mis ideas. La proliferación de estas y otras plagas es producto, cuando menos parcialmente, de la desconfianza y descontento generalizado de las sociedades con sus gobiernos, del poder cada vez mayor y más concentrado de las grandes corporaciones de negocios mundiales, el descrédito en aumento sobre la democracia y el abuso sobre un Internet todavía en las primeras etapas de desarrollo. El impacto negativo de estos factores sobre la participación se manifiesta sobre todo en la dificultad de construir consensos a través del diálogo y el debate honesto de ideas y propuestas. La polarización es el signo de los tiempos y se expande como un virus de adjetivos y descalificaciones, convirtiendo la participación de la sociedad sobre temas de importancia en discusiones difusas y confusas,
enfrentamientos no sobre los hechos, sino sobre las creencias, sobre los relatos de los hechos, motivados muchas veces en frustraciones e insatisfacciones propias o copiadas. En este contexto, hay acciones que pueden contribuir a propiciar consenso en torno a las necesidades y propuestas que motivan la participación. Una de ellas, muy importante, es fomentar la capacidad de todos para verdaderamente escucharse unos a otros, es decir, mantenernos abiertos y flexibles para tomarnos en cuenta y en el proceso, identificar y apoyar liderazgos que procuren consenso y unidad en la diversidad. En la actualidad, nos dicen los diccionarios, un debate es un intercambio de argumentos de una manera un tanto formal, es decir, ordenado y bajo reglas bien definidas. La palabra debate, sin embargo, contiene un aspecto no tan ordenado o quizás civilizado, contenido en la expresión batir o batirse, que alude, entre otras cosas, a golpear, pegar o combatir. De esta manera, en la idea de un debate convergen dos nociones hasta cierto punto contradictorias. Por un lado, se trata de una especie de batalla, en la que se defiende y se ataca, solo que con argumentos, sobre posturas claramente distintas entre sí y en torno a un determinado tema. Por otro lado, siendo una batalla en la que vencer es el objetivo, al mismo tiempo es un proceso que se lleva a cabo en orden y con reglas claras, principalmente para permitir que sea la razón expuesta en los argumentos la que lleve a una decisión sobre la postura que deberá prevalecer acerca del tema en discusión, y no en cambio los arrebatos emocionales, las trampas retóricas o expresiones corporales de los contendientes. Así, a diferencia de otras formas de la comunicación, un debate es una oportunidad primeramente de escuchar, con respeto y atención, pero también una oportunidad para expresarse mejor en público y desarrollar la capacidad de persuadir y hacer prevalecer un punto de vista, o tal vez la conveniencia de una ruta a seguir, o la verdad que contiene una creencia. Un debatiente calificado conoce el tema y por lo tanto las fortalezas y debilidades de su propia postura. Dedica tiempo a conocer a sus oponentes y es sensible a las inclinaciones del público que lo escucha. Debatir no es solo saber acomodar palabras en argumentos. Es fundamental dedicar tiempo a leer, observar y reflexionar, y con ello enriquecer la complejidad del pensamiento, la credibilidad de sus conclusiones, la extensión de su vocabulario y de su arsenal de referencias, anécdotas, ejemplos y metáforas. Se acude a debatir tras de formular y ensayar una buena dotación de argumentos, un plan y estrategias de dónde escoger. Pero su verdadero arte está en el nivel táctico, es decir, en la aplicación de su inteligencia y pensamiento crítico para seleccionar y adaptar sus argumentos oportunamente, sin arrogancia, con sencillez y confianza en sí mismo, a fin de debilitar los argumentos de su oponente, y todo ello sin distraerse o desviarse de la disyuntiva que se debate. El debatiente expone sus ideas con claridad, de manera breve, sin recurrir a exabruptos en la voz o en sus ademanes, y sí en cambio escogiendo el fraseo que las haga convincentes, identificando el momento oportuno y el lenguaje corporal adecuado para expresarse, por ejemplo, en el instante en el que queda expuesta la debilidad en la argumentación de su oponente. El buen debatiente no está esperando a que ocurra algo en una posición defensiva. En cambio, en el marco de su plan se anticipa construyendo preguntas y respuestas que lo mantengan a la ofensiva en la discusión y en el ánimo de quienes lo escuchan. Supongamos por ahora que ante la creciente inseguridad pública para la vida, bienes de personas, familias y empresas,
surge la idea de debatir en torno a dos propuestas. Una, abstenerse de votar en la próxima elección municipal para mostrar el descontento por la insuficiente acción de los gobiernos. Y alternativamente, votar masivamente y de esta manera constituir un gobierno comprometido que avance más rápidamente en la solución del problema. En este marco, los debatientes ya definidos en sus posturas antagónicas enfocarán sus argumentos al objetivo principal de todo debate, que es persuadir a alguien sobre algo y en este caso sobre la conveniencia o no de votar. La profesora Corina Lloris Villasana de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela nos invita a recordar, afirma, la distinción donde explicita que la argumentación puede ser vista y comprendida desde tres ángulos diferentes. La perspectiva retórica, que concibe y valora la argumentación como un proceso natural de la comunicación persuasiva. La perspectiva dialéctica, que entiende y evalúa la argumentación como un procedimiento o método de cooperación para la toma de decisiones críticas. Y la perspectiva lógica, que entiende y evalúa los argumentos como productos que la gente crea cuando se discute. Cuando ofrecemos un argumento, continúa en su escrito la maestra Lloris Villasana, se nos presentan distintas situaciones, no excluyentes, y se nos puede pedir, entre otras cosas, que hagamos alguna de las que se listan a continuación. Justificar las premisas en las que se basa el argumento, justificar el nexo entre éstas y la conclusión, rebatir algunos contraargumentos y quizás responder a objeciones, y justificar que nuestro argumento es más fuerte que un argumento opuesto dado. Argumentamos, dice la maestra, para alegar el porqué de nuestras creencias. Argumentamos para persuadir a alguien, para acusar o defender, para dar apoyo a una propuesta o para recusarla. Fin de la cita. Quizás podemos agregar que, siendo persuadir la prioridad de un debate, pudiera ser importante e incluso ético que los argumentos estén respaldados en información o en hechos comprobados, es decir, en la verdad. Por otra parte, todo debate se da en un determinado contexto, que se refiere a tiempo, lugar, público y circunstancias en las que se lleva a cabo. La efectividad del ejercicio no depende solamente de la claridad en la disyuntiva, que es materia de la contienda, o de la inteligencia y calidad de los argumentos de quienes participan directamente. También depende de manera sustantiva de que el contexto del ejercicio sea el adecuado para el éxito del debate. El primero de los proyectos acerca de esta herramienta se titula Tema y momento adecuados para debatir. El objetivo es proponer un tema de interés público y un momento adecuado que justifique la necesidad de debatir, con la finalidad de fomentar claridad y unidad de quienes simpatizan o no con la idea de participar. Encontrarás el documento del proyecto en formato PDF en esta misma página del sitio de herramientas. Como se menciona en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas desaprendiendo y aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino diseñando por tu cuenta otras actividades, incorporando otras herramientas que enriquezcan tu experiencia y conocimiento sobre esta herramienta de debatir.